Bien, veamos ahora, luego de conocer, digamos, los mecanismos de la inversión al alza y a la baja para el caso de las acciones, los tipos de órdenes con los que contamos para realizar las operaciones. Ya sea que estemos invirtiendo al alza o a la baja, en la interfase que nos brinda el broker para realizar nuestras operaciones, con las acciones en este caso que estamos analizando, debemos indicar distintos parámetros según la operación que queramos hacer. ¿Sí? Aquí podemos ver una imagen de la interfase, ¿sí?, que nos brinda el broker en general para tradear acciones. Es una interfase parecida a la que vemos aquí. En cuanto a los parámetros de la interfase, ¿sí?, que nos brinda el broker para tradear acciones, uno de los primeros que debemos definir es el tipo de operación que queremos realizar. ¿Sí? El tipo de operación puede ser buy, que simboliza la acción de comprar y se utiliza justamente cuando se quiere comprar acciones, y se utiliza para abrir una posición de inversión al alza. Otro tipo de operación es la que se denomina sell, ¿sí?, que corresponde al hecho de vender y que se utiliza justamente cuando se quiere vender acciones que ya tenemos. Esta operación se utiliza cuando se quiere cerrar una posición de inversión al alza. También tenemos la operación que se conoce como buy to cover, que se utiliza cuando se quiere comprar acciones para cerrar una posición de shorteo. Es decir, es para cerrar una posición de inversión a la baja. Por su parte, también tenemos la operación sell short, que es la que se utiliza cuando se quiere shortear acciones. Y por lo tanto, es la que utilizamos cuando queremos abrir una posición de inversión a la baja. En el ejemplo de aquí, ¿sí?, podemos ver los distintos tipos de operaciones que mencionamos: buy, sell, buy to cover y sell short. Aquí está indicado la operación buy, ¿sí? Es decir, que la operación que vamos a realizar bajo esta interfaz que estamos mirando ahora va a ser la de comprar acciones. Otro parámetro es el que se denomina cantidad, ¿sí?, que es en definitiva el campo donde indicamos la cantidad de acciones que queremos tradear. Lo vemos aquí seleccionado o indicado en la interfase, y en este caso está ingresado el número 10, es decir, que lo que vamos a hacer es comprar 10 acciones. Por supuesto, otro parámetro que debemos ingresar es el símbolo de la compañía cuyas acciones queremos tradear. En nuestro ejemplo, en la interfase, el símbolo ingresado es el de la compañía Apple. Por lo tanto, lo que estamos indicando hasta el momento es comprar 10 acciones de Apple. Uno de los parámetros fundamentales es el tipo de orden que vamos a ingresar, que en definitiva consiste en el tipo de orden bajo la cual queremos realizar la operación. Este tipo de orden puede ser de 5 tipos. El primer tipo de orden es el que se conoce como limit, o también denominado orden límite. El segundo tipo es market, o también denominado orden mercado, orden de mercado. El tercer tipo es el que se conoce como stop market, o también denominado stop de mercado. El cuarto tipo de orden es el que se conoce como stop limit, o también denominado stop límite. Y el último, el quinto tipo de orden, es el que se denomina trailing stop. Por supuesto, además del tipo de orden bajo la cual queremos realizar la operación, también deberemos indicar el precio al que queremos tradear la acción. Veamos ahora en detalle qué funcionamiento o qué características tienen cada una de los tipos de órdenes que mencionamos. La primera de ellas, la orden limit o límite, se utiliza cuando se quiere comprar o vender acciones a un precio límite determinado. En el caso que estemos comprando acciones para abrir una posición al alza, esta orden solo se ejecuta cuando el precio de la acción es igual o menor al precio límite predeterminado por nosotros. De la misma manera, en el caso que estemos vendiendo acciones para cerrar una posición al alza,
Esta orden se ejecuta cuando el precio de la acción es igual o mayor al precio límite predeterminado por nosotros. Por ejemplo, si queremos comprar 10 acciones de Apple a $402 para abrir una posición al alza, debemos ingresar una orden buy limit a $402. De esta forma, la orden solo se ejecutará si el precio de la acción es igual o menor a $402. Por su parte, si queremos vender esas 10 acciones de Apple a $418 para cerrar la posición alcista, debemos ingresar una orden sell limit a $418. De esta forma, la orden solo se ejecutará si el precio de la acción es igual o mayor a $418. Quiere decir que con la orden límite nos garantizamos sí o sí, en el caso de comprar acciones para abrir una posición al alza, de comprar a un precio máximo, ¿sí? Por supuesto, si es menor, también nuestra orden se ejecutará. Y en el caso de vender acciones para cerrar una posición alcista, también nos aseguramos de vender a un precio mínimo, ¿sí? Por supuesto, si vendemos un precio mayor, también se ejecutará la orden. En el caso que estemos invirtiendo al alza, si compramos 10 acciones de Apple a $402, es decir, una inversión de $4.020, y las vendemos a $418 cada una, obtendremos una ganancia de $16 por acción, es decir, $160 de ganancia en total, ¿sí? Son los $16 por acción por las 10 acciones que habíamos comprado. De manera porcentual, la ganancia aquí queda expresada como 3.98% de ganancia. En el caso que la orden límite se utilice cuando se abra cuando se quiera abrir o cerrar una posición a la baja, el funcionamiento es el siguiente. En el caso que estemos shorteando acciones para abrir una posición bajista, esta orden solo se ejecuta cuando el precio de la acción es igual o mayor al precio límite predeterminado por nosotros. En el caso que estemos comprando acciones para cerrar una posición a la baja, esta orden solo se ejecuta cuando el precio de la acción es igual o menor al precio límite predeterminado por nosotros. Veamos estos en dos ejemplos. Si queremos shortear 10 acciones de Apple a $416 para abrir una posición a la baja, debemos ingresar una orden sell short limit a $416. De esta forma, la orden solo se ejecutará si el precio de la acción es igual o mayor a $416, es decir, nos aseguramos a vender como mínimo a $416. Por su parte, si queremos comprar 10 acciones de Apple a $405 para cerrar el shorteo, debemos ingresar una orden buy to cover limit a $405. De esta forma, la orden solo se ejecutará si el precio de la acción es igual o menor a $405. Es decir, nos aseguramos a comprar como máximo a $405. De la misma manera que el caso anterior, en el caso que estemos invirtiendo a la baja, si shorteamos 10 acciones de Apple a $416, esto es decir, una inversión de $4.160, y las compramos luego a $405 para devolvérselas al broker, obtendremos una ganancia de $11 por acción, es decir, $110 de ganancia en total. En términos porcentuales, esto es una ganancia de 2.64%. En la interfase que estamos viendo de ejemplo, se ingresó una orden del tipo límite, ¿sí?, con un precio de $402. ¿Sí? En el campo price se ingresó el número 402, es decir, este es nuestro precio límite. En nuestro ejemplo, lo que estamos indicando, por lo tanto, hasta el momento es comprar 10 acciones de Apple como máximo a $402. ¿Sí? Es decir, que nos compre las 10 acciones a un precio de $402 o menos. Veamos ahora cómo funciona la orden market o de mercado. ¿Cuándo se utiliza esta orden? Cuando se quiere comprar o vender acciones a precio de mercado. En el caso que estemos comprando acciones para abrir una posición al alza, esta orden
se ejecuta instantáneamente al precio que indique el ask en ese momento. Recordemos que el ask es el mejor precio al que están dispuestos a vender los que poseen la acción. Es decir, que si nosotros queremos comprar, para que se ejecute instantáneamente, sí o sí estaremos comprando al mejor ask de ese momento. En el caso, por su parte, que estemos vendiendo acciones para cerrar una posición al alza, esta orden se ejecuta instantáneamente al precio que indique el bid en ese momento. Recordemos que el bid es el mejor precio que están ofreciendo los compradores en ese momento particular. ¿Sí? Si nosotros queremos vender, para que se ejecute instantáneamente la orden, no nos queda otra que la orden se calce al precio del bid de ese momento. Por ejemplo, si queremos comprar 10 acciones de Apple a precio de mercado para abrir una posición al alza, debemos ingresar una orden Buy Market. De esta forma, la orden se ejecutará instantáneamente al ask de ese momento. Por su parte, si queremos vender esas 10 acciones de Apple a mercado para cerrar la posición alcista, debemos ingresar una orden Sell Market. De esta forma, la orden se ejecutará instantáneamente al bid de ese momento. En el caso que estemos abriendo o cerrando una posición a la baja, el funcionamiento de la orden Market es el siguiente. En el caso que estemos shorteando acciones para abrir una posición bajista, esta orden se ejecuta instantáneamente al precio que indique el bid en ese momento. Recordemos que si abrimos una posición de shorteo es porque vamos a vender las acciones que le pedimos prestadas al broker en ese momento. Como las vamos a vender, para que se ejecute instantáneamente, la venta se realizará al bid, que es el mejor precio que están ofreciendo los compradores en ese momento. De la misma manera, en el caso que estemos comprando acciones para cerrar una posición a la baja, esta orden se ejecuta instantáneamente al precio que indique el ask en ese momento, que recordemos es el mejor precio que ofrecen los que están dispuestos a vender. Por ejemplo, si queremos shortear 10 acciones de Apple a precio de mercado para abrir una posición a la baja, debemos ingresar una orden Sell Short Market. De esta forma, la orden se ejecutará instantáneamente al bid de ese momento. Por su parte, si queremos comprar 10 acciones de Apple a precio de mercado para cerrar el shorteo, debemos ingresar una orden Buy to Cover Market. De esta forma, la orden se ejecutará instantáneamente al ask de ese momento. Y algo para destacar: a diferencia de la orden Limit, la orden Market garantiza una ejecución prácticamente instantánea. En el caso de usar órdenes Market, se recomienda hacerlo en acciones cuyo spread, es decir, recordamos que el spread era la diferencia entre el bid y el ask, no sea muy grande. ¿Sí? Es decir, recomendamos utilizar órdenes Market en acciones líquidas. En nuestra interfase, si quisiéramos ingresar una orden del tipo Market, lo indicamos de la siguiente manera. Hasta el momento aquí estaríamos indicando comprar 10 acciones de Apple a precio de mercado. Y otra cosa más para destacar aquí es que en las órdenes Market no se especifica ningún precio, pues la operación se hace a precio de mercado. Por lo tanto, a diferencia del orden Limit, donde había un campo para ingresar el valor del precio al que queríamos hacer la compra o la venta, en el caso de ingresar un tipo de orden Market, no necesitamos especificar ningún precio.